Vamos a otros temas. El gobierno y la democracia cristiana firmaron ayer un protocolo que apunta a un alza de impuestos para rentas superiores a los 4,5 millones de pesos al mes. Recordemos que la propuesta original del Ejecutivo dentro del pacto fiscal era elevar los tributos a personas con salarios superiores a los 2.200.000 pesos, 2.500.000 alrededor. Para abordar este y otros temas nos acompaña el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Un cariñoso saludo a la distancia. Sí, igualmente, gracias por acompañarnos, Ricardo. Varios temas. Primero, ¿qué le parece este acuerdo, este protocolo de acuerdo del gobierno que tiene que ver con, ya la próxima semana podría ingresar este proyecto, esta iniciativa con respecto al impuesto a la renta? 4,5 millones hacia arriba, ¿es algo que usted como presidente de la CPC considera que es factible? ¿Le parece bien? ¿Qué opina? Lo que hemos dicho ya desde el 2 de enero en la práctica, Nicolás, es que nosotros no nos gusta la subida de impuestos, no solamente a las empresas, sino que también no nos gusta que se les suba el impuesto a las personas. De hecho, nuestra propuesta era bajar el impuesto corporativo de 27 a 23% y agregar entonces una tasa a los dividendos. El ministro en esto recoge solo una parte, que es subir el impuesto a los dividendos y no rebajar la tasa del 27 al 23. Entonces, creemos que gravar y aumentar el impuesto en las cifras que el ministro ha ido logrando acuerdos, donde tiene que ser por lo demás, porque las negociaciones se llevan en el Congreso, afecta al ahorro, afecta a la inversión de aquellas personas que se busca, ¿no es cierto?, gravar con este tributo. Ahora, este es el acuerdo y el protocolo que hace con la democracia cristiana el gobierno. Insisto que hay que esperar a ver el ingreso del proyecto, pero dentro también de las conversaciones que ha sostenido el Ministerio de Hacienda, el propio ministro con ustedes, con la CPC, ¿le da sentido, digamos, lo que son estos atisbos, digamos, de la propuesta tributaria dentro del pacto fiscal que se presentaría? Lo que pasa es que nosotros tuvimos reunión ayer con el ministro y le reiteramos cuál era nuestra propuesta, y en ese sentido no nos hemos movido. Y sí también conversamos acerca de el proyecto de cumplimiento tributario, que tenemos algunas inquietudes ahí que van a trabajarlas próximamente nuestros equipos técnicos, y eso fue lo que acordamos ayer, de tal manera que revisando eso, bueno, el ministro pueda entonces volver a sus negociaciones con el Parlamento. Como te digo, nos parece a nosotros que subir los impuestos, particularmente a ese rango de ejecutivos, profesionales, jóvenes, muchas veces, ¿no es cierto?, va a provocar o podría provocar un desincentivo a la inversión y al ahorro. Ahora, recordemos que aquí el objetivo principal es recaudar dineros para políticas públicas, para reformas ya sea del gobierno o políticas de Estado, o sea, también hay que mirarlo más allá de los gobiernos. De algún lado hay que recaudar. ¿Cuál es la propuesta o la mirada que tienen desde el empresariado, desde la CPC para esto? Porque finalmente ese es el objetivo. La forma está en discusión, evidentemente. Fundamentalmente, Nicolás, nosotros hemos planteado 3 vías. Primero, la reducción del gasto público y la eficiencia en cómo se están gastando los recursos de todos los chilenos. Ya. Un segundo punto es ir por el 18% de evasión que hoy día hay en el IVA. Claramente ahí hay un montón de recursos que se pueden destinar a las políticas públicas. ¿Quiénes son los mayores evasores de IVA, Ricardo? Pues, que va aparejado con el tercer punto, que es toda la informalidad que hoy día estamos viviendo, que está cercano al 27%. Entonces tú tienes ahí una mezcla de recursos que no están tributando hoy día y que sí debieran hacerlo para que el gobierno, ¿no es cierto?, pueda realizar esas políticas públicas. Y aquí es clave, Nicolás, el rol de impuestos internos. Yo ya lo decía hace algunos días atrás, impuestos internos, en general los servicios fiscalizadores van a quienes tienen domicilio conocido. La gracia es entonces ir sobre aquellos que no tienen ese domicilio conocido, que evaden el IVA, que tanto le afecta también a la economía nacional. Ahora, nos tocó conversar varias veces, Ricardo, como representante de la CPC sobre este tema, y usted siempre mencionaba, y la CPC como gremio, que el gran catalizador o vehículo para recaudar recursos con los fines que yo decía es el crecimiento económico. ¿Eso ya lo dan por sentado, ya lo descartan, digamos, como una opción para llegar a esto? No, es vital, y de hecho... Digo, por la situación actual y la de los próximos años, a eso me refiero.
Sí, claro, pero claramente, ¿no es cierto? También hemos dicho en todos los tonos, en todos los foros, la importancia del crecimiento económico, porque claramente es la mejor política pública, además, para generar más y mejores puestos de trabajo, que es lo que necesita el país, generar movilidad social, que hoy día estamos frente a una transformación tecnológica de tal magnitud que se va a requerir entonces todo este proceso transformador y que claramente el crecimiento económico también ayuda en ese sentido. Ya. Y ahí ¿Y cómo ve la claramente postura del gobierno también, sobre ese punto en particular, Ricardo? Perdón. bueno, hoy día afortunadamente ya el gobierno creo que ha entendido, nos hemos demorado algún tiempo en que hacerles ver esta situación y nosotros nos alegramos que el propio presidente de la República, en su rol ejecutivo, esté detrás de destrabar aquellos proyectos que hoy día están con problemas. Por ejemplo, estuvimos en Coquimbo durante el mes de enero con la presencia de él, viendo ahí en situ cuáles son esos proyectos que se pueden destrabar. Yo creo que ese es el mecanismo. Chile tiene oportunidades con el litio, tiene oportunidades con el cobre, con el hidrógeno verde y también con este proceso de transformación digital hay oportunidades para invertir, pero hay que destrabar los procesos para que eso ocurra. Ujú. Ahora, ¿esto se condice con lo que han sido las últimas declaraciones del presidente Boric como una crítica, un llamado de atención al empresariado cuando se hablaba de este paternalismo, de la soberbia? ¿Cómo lo analiza usted? Mira, la verdad es que nosotros no nos consideramos para nada paternalistas, tampoco hemos denigrado a nadie, al contrario, tenemos las mejores relaciones con el gobierno, con el propio presidente, y si hay que hablar de paternalismo, bueno, cada vez que agrandamos más el Estado, que el Estado va interviniendo en procesos de negocio, como por ejemplo en la política nacional del litio, bueno, claramente yo me preguntaría si no es el Estado el que es paternalista y no el sector privado. Entonces, ahí creo que no ayuda claramente esas declaraciones. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el sector público para hacer crecer al país. Interesante ese punto. Usted mencionaba la Estrategia Nacional del Litio. En un rato más podrían haber novedades con respecto a la protección de salares y cuántos salares van a poder ser explotados dentro de la estrategia. Ahora, le hago la pregunta a Ricardo, y se ha tenido conversaciones también con el gobierno. ¿Empresa Nacional del Litio, usted la ve viable dentro de esto que estamos comentando, el paternalismo que usted decía? Yo veo mucho más viable, Nicolás, que muchas empresas privadas exploten el litio. La empresa nacional del litio va a ir al Congreso. Eso se va a demorar mucho tiempo en aprobarse si es que se llega a aprobar ese proyecto. Entonces, claramente aquí estamos perdiendo, cada día que nos demoramos más, estamos perdiendo oportunidades. Quizás lo que está haciendo el gobierno hoy día en materia de traspasarle a Codelco, y Codelco ha ido, ¿no es cierto?, incorporándose al proceso del litio, es una buena medida. Pero crear esta Con empresa nacional, la verdad es que en términos de sus socios, eso sí. tiempo. SQM en este Bueno, caso. está bien, pero resulta que es un camino distinto a crear este otro ente que es la empresa nacional, y yo espero realmente que dentro de los anuncios que el gobierno haga, realmente abra el espacio para que el sector privado rápidamente, porque tenemos la tecnología, porque tenemos los recursos, podamos realmente invertir en esos yacimientos. Ricardo, ¿ha sido o es tirante, lo pongo en ese concepto bien pedestre, pero para entender y seguir con esta conversación, la relación entre el empresariado y el gobierno? Yo le comentaba, usted lo analizaba también, las declaraciones del presidente Boric, también lo que fueron en su minuto esta discusión que se dio entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, y Fernando Larraín Mate, con respecto a paguen mejores sueldos, paguen más. ¿Cómo lo ve usted también ese punto de vista para lo que estamos hablando, el punto inicial? Pacto fiscal, reforma tributaria, mayor recaudación, alza de impuestos. Bueno, la prueba de que las relaciones son buenas, pues Nicolás, en la reunión que tuvimos ayer con el ministro Marcel, hemos seguido conversando con la ministra Jara de distintos aspectos relacionados con el ámbito laboral. Desde mi punto de vista, a lo menos, yo no tengo ningún problema en el relacionamiento con los ministros, ni tampoco con el presidente. Declaraciones más, declaraciones menos, me parece a mí que el foco tiene que estar en cómo realmente fortalecemos el crecimiento económico, vamos destrabando la inversión, que es lo que el país necesita hoy día.
y la gente además lo está pidiendo a Pero gritos, ¿cuál es el mayor compromiso crecimiento de para la la creación de empresa, de empleo. los empresarios, Ricardo, en este sentido? Por ejemplo, tomando lo que, yo sé que declaraciones más, declaraciones menos, pero un senador del oficialismo, del Partido Comunista, importante en el gobierno, Daniel Núñez, quien habla y llama al gobierno a llamar a la presión social para que finalmente se puedan llevar a cabo las reformas que buscan mayor igualdad, distribución, entre otros elementos. Mira, la verdad es que no es nuevo esto que el Partido Comunista salga a generar o a plantear movilizaciones sociales. Yo creo que el descontento de la gente se vive porque efectivamente hay cosas que no hemos sido capaces de avanzar. Sin embargo, el plantearlo casi como una amenaza a mí no me parece, sobre todo estando el senador Núñez y siendo parte de la coalición gobernante. Creo que no le hace un favor al gobierno, sobre todo cuando estamos conversando, estamos exponiendo los puntos que a nosotros nos preocupan. El ministro de Hacienda nos ha llamado a tener esta reunión con él, entonces creo que hay realmente una discrepancia interna, lo vemos nosotros de esa naturaleza, porque los dichos del senador Núñez no se condicen con lo que estamos trabajando con el ministro Marcel. Ricardo Meves, quiero ir a otro tema. También ha sido parte de la conversación, varias entrevistas que hemos tenido aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo ve usted la situación de Huachipato? Y tiene que ver justamente con mucho, desde el Biobío, desde la empresa, no lo han dicho literalmente, pero hablan de que la pelota está en la cancha del gobierno con respecto a la salvaguardia o no para que siga Huachipato operando. Mira, lo primero es que tenemos realmente una profunda preocupación por los trabajadores y las trabajadoras que eventualmente van a quedar sin puestos de trabajo. Pero por otro lado, aquí hay una institucionalidad que el país tiene y que está funcionando. También tenemos que tener presente que Chile ha firmado acuerdos comerciales y tenemos un tratado de libre comercio con China. Por lo tanto, aquí hay que ser muy cuidadosos con las decisiones que se adopten, ya que podría eso afectar la resolución de esos acuerdos comerciales. No nos olvidemos que también China es un gran cliente nuestro para el sector frutícola. Entonces, en esto hay que ser tremendamente cuidadoso y claramente tiene que no solamente estar el ministro de Economía, sino que también el ministro de Relaciones Exteriores viendo este problema, viendo cuáles son las alternativas y probablemente conversar también con el gobierno chino. Pero hay que tomárselo con mucha calma, con mucho cuidado, porque los efectos pueden ser impredecibles. En ese punto también, con cerca de 22.000 se ha cifrado empleos indirectos o directos que están en riesgo, digamos, por la situación del cierre en los próximos 3 meses de Huachipato. Usted dice, claro, hay tratados de libre comercio, hay acuerdos, hay contratos, digamos, pero finalmente ¿usted cree que también hay un tema con respecto a que sea China el involucrado en esta historia? Lo digo desde el punto de vista de la potencia económica, geopolítica. ¿Qué pasaría si fuera otro país? ¿Eso también influye? La verdad es que la Comisión de Distorsiones, ¿no es cierto?, ha estimado que efectivamente se produce el hecho de un dumping, y eso puede ser o con China o con cualquier otro país. Y por eso que aplica la sobretasa de acuerdo a la normativa que hoy día tenemos. No tiene que ver con China esencialmente, pero en el análisis completo de la situación, evidentemente, tenemos que ver si las acciones que se toman aquí en Chile se enmarcan dentro del acuerdo de libre comercio que tenemos con China, y si no, bueno, habrá que ver cómo se puede solucionar esta controversia que tenemos. ¿Pueden haber alternativas más allá de la salvaguardia? Por ejemplo, entiendo que el ministro de Economía se ha reunido en las últimas horas con las empresas mineras, que son consumidores del acero justamente de Huachipato, lo que tiene que ver con las bolas de molienda. ¿Usted ve posibilidad ahí? Yo no creo que ese sea el camino, Nicolás. Yo creo que aquí hay un camino distinto que es propio de nuestra institucionalidad, y las empresas van a buscar el camino y comprar donde los elementos que se utilizan para la molienda sean los más económicos para mejorar la rentabilidad de sus empresas. Eso lo hacemos todos y por lo tanto creo que no es el camino más adecuado. Aquí hay que también, y el gobierno creo que tiene una responsabilidad a través del CENSE, cómo llega a esos miles de trabajadores, cómo los capacita para que puedan transformar su trabajo que actualmente desarrollan en otras alternativas y generar los incentivos Pero para usted, que se haga al hablar del invertir a la CENSE, zona perdón, en otra Ricardo, compañía. le hago la pregunta indirecta. Al
pensar ya en la reconversión de puestos laborales, ¿usted ve como inevitable el cierre de Huachipato? Bueno, entiendo que hay una etapa más de la propia comisión para establecer en definitiva el arancel que es provisorio, pero claramente aquí me parece a mí que los incentivos a la inversión en la región tienen que colocarse de manera tal de que sea atractivo a otras compañías y de alguna manera entonces absorber esa mano de obra que está quedando ahí. Ricardo Meves, presidente de la SPC, nuevamente gracias por acompañarnos en Noticias 24. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias, Nicolás. Buenas Hasta tardes. luego, que les vaya bien.